Y, y arrancamos. ¿Cómo están? Bueno, tendríamos que empezar con corregir la tarea. Tengo todos los que me habían entregado eran 7 nada más, hasta las 6:30 por ahí. Y así que lo reviso, pero voy a hacerlo desde el, desde el libro de ejercicio, porque si no, es mejor. Para que lo vayan corrigiendo, pero lo tengo que ir diciendo sin estar escrito. Ahí voy. Si la computadora quiere, ahí va. Bien. Bueno, jamartía, ¿qué sería? Nominativo Nominativo, plural. Plural, femenino. nominativo, plural, femenino. De jamartía sin la yo, sin la iota. Yo enseño hebreo y griego y a veces digo las letras en un idioma o en el otro, no sé. Esto es iota y en hebreo es yot, pero bueno. Jamartía. Entonces, el lema de jamartía es femenino, ¿no? ¿Cómo traducimos en femenino? Porque lo han traducido, a ver, lo han traducido, pero que, ahí estoy. Pero, tenía todo abierto. Acá está. Lo han traducido pecados, pero es femenina. Falta sería mejor, Falta. Yo puse falta. Error, pecado, falta, las tres cosas. claro. Ujú. Lo que pasa que acá pusiste, ¿no? Error, falta, pecado. Cuando acá, por ejemplo, pusieron en singular, pero es plural, ¿sí? Y no es masculino, es femenino, pero no voy a Ay, escrachar yo a... tengo, perdón, yo tengo otra, no tengo o sea, no tengo la parte de la traducción, o la tenía que agregar yo. La tenía que agregar. En, La, en las ten- clases anteriores la yo tengo dije que... hecha en mi borrador, pero no la agregué. Ah, bueno. En el libro de ejercicios, obviamente no sale la traducción. A veces sí, a veces no. Pero nosotros estamos trabajando para poder traducir un texto que ya está escrito, que es la Biblia. Entonces, de entrada tenemos que traducirlo. ¿Mm? Y hay una diferencia entre el lema, que es como aparece en el diccionario o en el léxico, y otra es la forma que estamos analizando, cómo traducirla. Acá el tema es que pecados es masculino, pero en el griego es femenino. Para nosotros es muy difícil en nuestra mente, que han hablado tanto de pecado, 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 decir que es femenino. Lo que pasa que en el Antiguo Testamento hay 3 palabras, básicamente 3 palabras en el hebreo. En cambio, en el griego tenemos una y hay otra que a veces aparece. Y esta vemos qué significa en realidad. Bueno, está discutido, pero por ejemplo tengo jamartía, ja es una alfa privativa, entonces es como no. Por ejemplo, normal, nosotros tenemos la A privativa, entonces seríamos anormal, que sería que no normal. Entonces, ¿qué significa martía solo sin la alfa? Y martía es de la familia de mártir o martureo, que es testificar, testigo, o sea, ser una representación exacta o algo vivo exacto de lo que debe ser. Entonces, no es no ser eso. ¿Mm?
Si yo lo traduzco como falta, estaría bien porque también es el concepto básico de pecado en la Biblia, que es cualquier error, ¿no? Como jatá en hebreo. Lo que pasa es que hamartía es no sos lo que debes ser, o no haces lo que debes hacer por la alfa, ¿no? Así que bueno, falta sería bien. Vos, Joana, tradujiste bien, error, falta, pecado. Nada más que femenino. Sí, solo que Y debería haberle puesto la S final a falta, sería faltas, porque es plural. claro, es plural, es Es plural. plural. Sí, exacto. Muy bien. Vamos con la otra. El otro es profeten. Entonces sería acusativo, singular, masculino, aunque está en primera declinación es masculino porque el artículo está en masculino. Entonces profeten es masculino. El lema sería profete y la traducción sería profeta. Profeta, simplemente profeta. ¿Mm? Profeta. Acá Daniel, que tiene más clarito. Aletheia. Aletheia. Aletheia sería, porque tiene acento ahí. Dativo, singular, femenino, aletheia. Y entonces, dativo sería a para con verdad. No tiene el artículo, acá le han puesto el artículo, pero. También aletheia es una palabra compuesta con la alfa privativa a y letheia que viene de piedra. Lithos, piedra. Entonces sería sin piedra, o sea, no tapado. Salazán, genitivo singular femenino de Thalassa y del mar. Está bien. ¿Está bien? Todos pusieron, acá puso nominativo y no, es genitivo. ¿Sí? En la gramática se puede ver. Bueno, yo tengo la lección de hoy, pero en la tercera, la página 19. Entonces acá viene el asunto. Si fuera masculino, es nominativo. Si fuera femenino, es genitivo. Acá es que son iguales. Acá viene el tema de la confusión. Si es femenino, es genitivo. Si es masculino, es nominativo. Entonces, ¿qué estamos viendo acá, aquí? Perdón, ¿dónde estoy? En Daniel. Es aletheia y entonces es femenino. Por lo tanto es... No, perdón, el mar es ¿qué? Femenino. Entonces sería genitivo, está bien, del mar. Ge tiene la iota suscripta, así que seguro que es dativo. Entonces es dativo, singular, femenino, de ge, que es la tierra. ¿Mm? ¿Está bien? Sí. Acá puso el lema igual, pero no, sí. En el nominativo no tiene iota suscripta. Es lo mismo que el primero, ¿no? No, que lo que estabas preguntando vos, Giovanna, después el otro día, ayer, de Irene. Ujú. Grafais. Tiene la I ahí, dativo plural, femenino de grafé, sería a las escrituras, con las escrituras, por las escrituras, para las escrituras, todo lo que es el dativo. Eclesías.
acusativo, plural, femenino, de eclesía. A las iglesias, para las iglesias, por las iglesias, con las iglesias, en las iglesias. Todo la parafernalia. Ah, no, perdón, perdón, ¿qué estoy diciendo? Cualquier cosa estoy diciendo. Eclesías, ¿es acusativo? Es dativo. Acá, acá puso acusativo, pero no, pero es dativo. No, eso está mal. Acá estaría bien. Eclesías, dativo, plural, femenino de eclesía, con las iglesias, por las iglesias, para las iglesias. Acá Daniel tiene que corregir. Y vos pusiste así. Vamos con el siguiente. Irene, nominativo singular femenino de Irene, paz, y ya está. Zoé, nominativo singular femenino de Zoé, y sería vida. ¿Mm? Hay varias palabras que se traducen como vida en el griego. Zoé sería todos los procesos que permiten la vida, o sea, el funcionamiento. En este momento estás vivo porque todos los sistemas que uno es están en funcionamiento. Eso es vida. Cuando se muere es porque se paró todo, digamos. En la Biblia, el concepto básico de vida o muerte, vida es movimiento, muerte es estático, se queda quieto. Ujú. Eh, es la palabra que se usa vida eterna. Zoena aionion, o sea, cuando dicen vida eterna, esto es Zoe. Estás muteada, Joana. Estás hablando. No importa. Bueno, ¿dónde estoy? Gemeron. Gemerón. Genitivo plural. Femenino porque gemera es femenino. Podría ser cualquiera de los tres. Y de los días. Bien. Basileias. Acusativo, singular. Acá dice singular, plural, femenino. ¿Sí? Ais. Basileiais. Ais. Entonces sería plural, dativo plural. ¿Estoy bien? Pero, ahí está. Dativo, perdón, ya me perdí. Estamos de acá, entonces, si sea basileias, y as termina en as, entonces podría ser acusativo plural si es femenino, ¿sí? También si es masculino, entonces acusativo plural. El tema es que Basileias es acusativo plural, no es singular. Femenino, Basileia, y es femenino, pero en el castellano lo traducimos como reino, que es masculino, pero Basileias en griego es femenino. Sería la reinada, no sé. Realeza. No, Realeza. Rea- realeza sería como un adjetivo, no sé, pero es reino, es lo que para nosotros es reino, ¿no? No hay manera de entender lo femenino en castellano. Doxan, acusativo singular femenino, doxa, gloria. No sé qué significa CD, pero ¿está Daniel hoy? No lo vi. Creo No, que es creo que no. por complemento directo, creo. Ah, Eh, complemento directo. Está bien, sí, está bien. Sí. Yo uso OD, objeto directo, pero bien, complemento directo. Sí. Profetes, nominativo singular masculino, profetes, sí, porque es masculino.
Si fuera femenino sería genitivo. ¿Mm? Acá está. Si fuera femenino es genitivo. Si es masculino es nominativo. Como el artículo es masculino, profetes es masculino, como acá, entonces es nominativo. Ese es el tema de la confusión, ¿no? Macetai, nominativo plural masculino, macetes. ¿Y macetes es masculino o es femenino? Jo macetes entonces es masculino. Los discípulos. Pero ahí también discípulo en femenino. ¿Mm? Gemeras. Acusativo plural femenino, gemera. ¿Mm? Dice acusativo, ¿no? Gemeras. Gemeras. Acusativo plural femenino, gemera. A los días o es objeto directo. Grafáis, dativo plural femenino, grafé, para las escrituras, con las escrituras, por las escrituras, etcétera, etcétera. ¿Mm? Después dice Joanen, el nombre propio, entonces acusativo singular masculino, Joanes, a Juan o Juan directamente. Y doxes, genitivo singular femenino, de doxa, de gloria. Ya está. Macetáis, dativo plural masculino de macetes, para los discípulos, con los discípulos, por los discípulos. ¿Mm? Ioannu, genitivo singular masculino de Joanes, sería de Juan. Listo. Acá puso en limpio las oraciones, ¿no? Pero voy a hacerlo directamente desde el libro de ejercicio. Entonces, acá están las traducciones. ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? No, estoy en una lección que no corresponde. A ver. Más abajo, creo. Sí, más abajo. No, unidad 4 está bien. Entonces más arriba. Más arriba. Esta es la unidad 3 que tenían que ser para hoy y debería estar la... Ahí se lo Ah, pasó justo. no, ya sé. Es que yo Ahí, ahí. no, nunca hago esto. O sea, nunca quiero que del castellano me traduzcan al griego, sino que del griego me traduzcan al castellano por el tema de la práctica de la traducción de la Biblia. Pero bueno, acá Gnosco Jesúe. Y acá lo han hecho, lo hizo en limpio, ¿no? Conozco la vida, le faltaría el artículo, porque al tener la, tiene que poner el artículo. Es la lección 5. Entonces, ten, doen. Juan tiene paz, acá sí, Johannes, Egei, Irene, sí. Estamos salvando discípulos, Sosomen Macetas, sí, salvamos discípulos. Ve él a Juan, Blepe, y acá faltaría él a Juan, él pregunta. Escribimos escrituras a un discípulo. Grafmen, grafas, macete. Lo hizo muy bien porque escribimos. Grafas, escrituras tendría que estar acá en nominativo, en acusativo, porque es objeto directo. Escribimos escrituras, entonces sería grafomen, grafen. Macete sí, porque es como objeto indirecto, como dativo. ¿Mm? Ah, no hizo las otras entonces. ¿Alguien hizo la otra?
No, ¿no? Bueno, libro de ejercicios. Bien. Bueno, vamos a la de hoy, a la lección de hoy, que sería, nosotros hemos visto la primera declinación, por defecto es femenino, a menos que el artículo me diga que es masculino. Y entonces ahora vamos a la segunda declinación, que la segunda declinación por defecto es masculino, a menos que el artículo me diga que es femenino. O en este caso, en la segunda declinación tenemos femenino, masculino acá está mal, esto y femenina no, está mal, eso va afuera. Descendencias masculinas y descendencias neutras. Acá dice lo que acabo de decir, son de masculino o neutro. Esto hay que tacharlo, femenino está mal, porque son masculinos nada más. A menos que el artículo me diga que es femenino, pero normalmente la segunda declaración casi siempre es masculino. La diferencia entre, porque acá tendríamos que ser os, u, o, on, hoy, on, ois, us. Y cuando vamos al neutro, lo que va a tener el nominativo y el acusativo son iguales. Entonces, en singular neutro es on y nominativo y acusativo. Y en plural es con a, ¿sí? Cuando es neutro. Lo demás es todo igual. Acá tenemos dos ejemplos: logos, logu, logo, logon, logoi, logoi, logon, logois, logus. Entonces, logos sería palabra. Lo que pasa es que logos es un concepto más profundo, ¿no? Es palabra, acto, acción, hasta cosa pueden traducirlo, porque es una palabra que es concreta, es algo que produce la existencia concreta, ¿sí? Entonces, como en el Antiguo Testamento, cuando en Génesis dijo Dios, sea la luz y la luz fue hecha. Entonces ese es el concepto. Y en el concepto griego es la razón última de todas las cosas, es lo que moviliza todo lo demás. Y es masculino en griego, en castellano es femenino, ¿no? Palabra. Por eso lo traducen verbo también, por la acción. Pero ya lo habrán visto porque es muy, muy conocido. Cuando vamos al las neutro, tenemos una palabra que tecnon, tecnon, tecna, tecnon, tecnois, tecna, que lo traducen como hijo, pero hijo legítimo es huios. En cambio, cuando hablamos de tecno, y es neutro en griego, no se refiere específicamente a una persona, se refiere a, eh, por ejemplo, es hijo, sí, pero en un sentido más adoptivo, más adoptado o un discípulo, depende del contexto, ¿no? Pero fíjese que es neutro. Así que no es judíos que sería el hijo biológico, aunque en algunos casos se usan indistintos. Entonces tecno sería hijo o lo que es lo hijo sería, Como digamos. Jesús de José, algo así. Jesús de José era hijo adoptado, pero lo tomaban como judíos. Acá, por ejemplo, hay algunos pasajes, como por ejemplo Juan 1:12, ¿no? Juan 1, que nosotros lo conocemos de memoria, ¿no? A todos Sí, los que le recibieron. de vida abundante de Fiat cuando tenía 12 años. De ahí me lo aprendí. Claro. ¿Y qué dice? ¿Cuál es? Lo 1:12. leo de ahí de esa versión pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijo de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Pero es Tecnan, no es Ah, Juyó. Entonces, exousia sería poder, ¿no? Autoridad de hijos de Dios llegar a ser. Entonces son como hijos adoptivos. ¿Mm? En cambio, en Juan 3:16
¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que al ton huyón, ton monogené, esto es interesante gramaticalmente, lo vamos a ver en su momento, pero usa huyón, que sería hijo legítimo o biológico, en todo caso. En el caso de Dios no puede ser biológico, pero es así, aunque se intercambia también con tecno, depende de qué pasaje sea. ¿Mm? Bueno, ¿dónde estoy? Fáciles, ¿eh? O sea, lo que hay que aprender es os, u, o, on, hoy, on, ois, us. Listo. ¿Sí? Así que hay que sabérselo de memoria. Eh, Jesús, bueno, vos tenés Jesús como nominativo y genitivo Jesús. Acá dice nominativo Jesús y genitivo Jesús, pero genitivo es Jesús, sería Jesús, y genitivo sería Jesús también, lo mismo, no sé por qué pusieron esto. Jesús sería acusativo como termina, pero acá sería como un dativo. Pero aparecen Jesús y Jesús, nada más. Ujú. Bueno, acá dice, los sujetos neutros en plural a menudo usan verbos en singular. En el griego clásico los verbos en singular siempre se emplean con sujetos neutros en plural. Sin embargo, el uso en el griego koiné del Nuevo Testamento y la Septuaginta no es uniforme. Los verbos en plural casi siempre se usan con formas plurales neutras que se refieren a personas. Los verbos en singular casi siempre se usan con formas plurales neutras que se refieren a conceptos o elementos abstractos que se conciben como conjunto colectivo. Entonces, para hacerlo, en general coincide en el sujeto, ¿sí? Con adjetivo. Obviamente el sujeto tiene artículo, el artículo define al sujeto, así que si está el artículo, siempre va a coincidir en que el sujeto sea lo que dice el artículo, ¿sí? Pero sí va a coincidir, no va a coincidir cuando tenga primera o segunda declinación, pero sí va a coincidir en el caso. Si es nominativo con nominativo. ¿Mm? Acá, por ejemplo, dice, daimonia uk akue ton theon. Entonces, acá dice daimonia, que es neutro, demonio es neutro y termina con A, entonces nominativo o acusativo. En este caso, demonios no escucha a Dios o no oye a Dios, pero en castellano tiene que concordar. Entonces, demonia es plural, uk akue es singular, tonceón. Pero bueno, vamos a ver si es en la Biblia así. Hay una explicación, por ejemplo, cuando Jesús libera al que estaba endemoniado y le pide que vaya, los demonios le piden que vayan al cerdo, era una persona que tenía muchos demonios. Ent- Entonces, aunque tenía muchos demonios, eh, oye a Dios como persona. Entonces, por eso es ese juego. Y acá, ta erga humón estin ponera. Entonces, acá no hay problema. Las obras vuestras o vuestras obras es malas. Y acá viene con el verbo ser. El verbo ser es copulativo, se puede dar vuelta. Entonces, malas sus obras o sus obras malas. Estin es presente y es singular, y entonces acá lo han puesto plural. ¿Mm? Pero bueno, no importa eso. Ya vamos a ver en los textos bíblicos cómo está el análisis y cómo lo han resuelto. Acá trabaja mucho el tema de los dativos, porque los dativos, como se pueden traducir de muchas maneras, hay que ver en el contexto para dónde van. Entonces, acá dice soso jamartía. Y entonces, ¿cómo lo traduzco? Soso jamartía sería salvo, y ahí viene, en el pecado, con lo que pecado, por el pecado. Y entonces ha puesto salvo en lo que respecta al pecado, sería por el pecado, ¿no? Algo así. Espacio, escribo en la tierra, es fácil, grafo,
Ge en la tierra, no, abajo. El tema es que en la Biblia va a estar reforzada siempre con la preposición. ¿Mm? Espacio indica una ubicación realizada en la acción. Escribo en la tierra. Ah, ya está, perdón. Ámbito indica el ámbito con el que ocurre la acción, en o por. Y ahí viene, crino al este ya, juzgo en verdad, con verdad, por verdad. Tiempo en el día de reposo. Tos sabaton acuo, entonces está bien, en el día de reposo, no como un lugar, sino como un tiempo. Medio, salvo por las obras, ¿sí? Soso tois ergois, salvo, acá sería por las obras, ¿no? O para las obras, como dice Efesios. Ahí viene el asunto del contexto, ¿no? Porque si es para las obras, hay que ver en el texto bíblico qué tiene, debe tener una preposición, y si no, podías traducir salvo por las obras o para las obras. En Efesios dice, hemos sido creados para las buenas obras. No se podría traducir para las obras, ¿no? Entonces, salvo por obra, hay que ver si aparece en la Biblia. Manera, grafofobo. Escribo con temor, porque tiene sentido en castellano, escribo con temor, pero lo vemos en la Biblia. ¿Sí? Para, soso tondulon to juyo. Entonces, salvo, libero al esclavo con el hijo, para el hijo, por el hijo. Hay que ver. En el caso nuestro, la liberación es para el hijo, pero es por el hijo también. Y acá está hablando de muchas oraciones. Yo tengo problema con esta gramática, que es excelente en cómo presenta los temas, es excelente en cuanto a gramática, pero en la traducción es muy floja. Entonces no hay que llevarse mucho por lo que dice la gramática en cuanto a las traducciones. O sea, nosotros tenemos que aprender el griego y aprender los sentidos básicos. Y después el problema ha sido que en las distintas traducciones y a través del tiempo ha prevalecido el paquete teológico antes que lo que dice el texto bíblico. Entonces hay que tener cuidado con eso. Nosotros estamos aprendiendo el texto bíblico y qué dice el texto bíblico. Entonces, con el tema del dativo, cuando está la preposición que refuerza el sentido del dativo en una dirección, no vas a tener problema. Pero cuando el dativo está solo, vas a tener que decidir, como este caso de salvo por las obras o para las obras. Es diferente si yo digo salvo por las obras, está en contra de nuestra teología de la salvación que no es por obras, sino por gracia. Entonces vas a traducirlo con la opción para las obras, como para compatibilizarlo con Efesios, que dice que hemos sido creados para las buenas obras. No habla de salvación, habla de que hemos creado para las buenas obras. Pero entonces, acá viene el tema. Tenemos que pensar bien en el contexto y qué es lo que está diciendo para poder traducir el dativo. Porque podría ser por obras o para obras, cualquiera de las dos cosas. O en las obras o con las obras. Y el tema es que en castellano cambiaría el sentido y va a entrar en conflicto con la doctrina. Entonces, normalmente el traductor, vos tenés que elegir cómo lo vas a traducir. Y entonces, ¿entro en conflicto innecesario con el status quo o pruebo otras maneras? Hay lugares, hay textos que son muy claros en el griego, que por ejemplo, en espíritu, no con el espíritu. Está la preposición en. Entonces, muchas traducciones dice con el espíritu, pero en el griego es en el espíritu. No es lo mismo vivir en el espíritu que vivir con el espíritu en castellano.
y en griego tiene la preposición en, y es en el espíritu, está clarito. Sin embargo, algunas traducciones van a poner con el espíritu, y para mí es un error, pero bueno, ahí estamos. Profe, Sí, capaz que ya lo ha dicho, pero actualmente, ¿qué traducciones les parece la mejor? ¿La NTV, la NBI, que son como la más nueva o no? Su la sinceridad. contestación mía es, no hay nada mejor que el original. Algunas traducciones en algún versículo están mejor y en otras no. Depende qué versión. Por eso cuando entremos, tienen que empezar a elegir versículos para trabajarlos. Cuando trabajemos los versículos, vamos a ver cómo lo resolvieron distintas traducciones. Entonces, ¿están siguiendo el original o están siguiendo eh, el paquete teológico ya establecido, la confesión establecida por un determinado grupo? Ahí viene el tema, ¿ves? Perfecto. ¿Mm? Y bueno, quiero que lo trabajemos juntos, porque esto es lo que dice el griego. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? ¿Lo han resolvido de una lo han resuelto de una manera o de otra, ¿no? ¿Mm? La que menos me gusta a mí es Reina Valera, obviamente, Que es la más porque, leída de la historia de habla hispana. a ver, Y a ver, los más 30 todos los versículos de memoria es Reina Valera, los evangélicos. sí, yo O también me sé bueno, los claro, versículos de no, memoria, me los los sé más en Reina Valera. 30 todos nosotros no sabemos los versículos de Reina Valera. Los Claro, chicos más jóvenes ahora leen más la NBI, depende de cada iglesia, pero sí. sí, sí, Bueno, ese es el vamos tema. a ver en la clase, a ver cuál es mejor, o en qué versículo. La cosa es, hay que leer el versículo en todas las versiones, o el párrafo en todas las versiones. Cuando sabes el original, podés filtrar. Si no, no. Entonces, hay algunas mejores, hay versículos de Reina Valera que son insuperables, nadie la va a superar en eso. Y hay otros que sí, no sé. El- la provisión de Dios es importante, entonces las nuevas traducciones son provisión de Dios. Y hay que verlo, porque son un aporte muy importante. Yo participé de Reina Valera actualizada, les dije, ¿no? De una Ah, de no las sabía. actualizaciones. De una de las actualizaciones participé. Éramos 200 y bueno, los cuatro, dentro de los cuatro de Argentina, uno era yo. Pero bueno, hace Qué mucho bien. tiempo, ¿no? Bueno, acá estamos con el vocabulario. Ángelos. Ángel no es traducción, es transliteración. Traducción de ángelo es mensajero. Saben el fenómeno, ¿no? Que cuando a los traductores les parece que el ser es celestial, o sea, creado por... no es un ser humano, le ponen ángel. Y cuando es ser humano, le ponen mensajero. Pero ángel es transliteración y mensajero es traducción. Adelfos, adelfu, hermano. ¿Mm? Pasa lo mismo que con la primera declinación. Entonces, angelos es nominativo, angelú sería genitivo. Y el artículo, jo, me dice que es masculino. ¿Mm? Adelfos, entonces, hermano, adelfu sería de hermano, masculino. Antropos es ser humano. Persona o humanidad. Humanidad sería la mejor traducción, como Adam en el hebreo, ¿no? Humanidad. El problema que tenemos nosotros es que pasa el fenómeno siguiente. En castellano, hombre es genérico, ¿sí? Sería igual que humanidad. Pero ¿qué pasa? En el uso normal, el machismo ha dicho hombre es el varón y mujer. No dicen varón y mujer, dicen hombre y mujer. Y hombre es genérico. Hombre en castellano es igual humanidad. Entonces, es lo mismo que pasa en hebreo. Adam significa humanidad, es varones y mujeres. Y es un colectivo, significa humanidad. Sin embargo, desde que se alejan de Dios, Adam es solo el varón. O sea, ser humano es solo el varón, la mujer no. La mujer jamás, que es para tener hijos. Entonces, aún nosotros en castellano tenemos ese efecto. Decimos hombre y mujer, cuando lo correcto es varón y mujer, ambos hombres.
pero a nadie se le ocurriría decir que hombre es mujer también, ¿no? Por eso sería mejor antropos es humanidad. Podemos, por ejemplo, versículos famosos como el de Romanos, ¿no? Por un hombre entró el pecado y por un hombre la salvación, y usa antropos, que es genérico. Bueno, sigo. Ergon, ergu, obra, acción, que es neutro. Cosmos, que es mundo, universo, y hay que ver también cosmos, cómo se entiende. Por ejemplo, depende del autor. Nosotros en nuestra práctica evangélica decimos los del mundo y nosotros, ¿verdad? Como los del mundo no, son otra categoría. Pero por ejemplo, Juan 3:16 que dice, amó Dios al mundo. ¿A qué se refiere mundo? ¿A personas o a todo el mundo, a todo el planeta? Porque puede ser mundo o puede ser universo. ¿Mm? ¿La salvación es solo para personas o también están incluidas la naturaleza, los animales? Es lo que dice en Romanos Pablo, ¿no? Que la naturaleza gime a una, esperando la redención. Entonces la salvación total y definitiva no solamente es solo para los seres humanos que lo entendemos, sino para los animales y la naturaleza y el planeta que no lo entienden, pero que han venido a ser restaurados por el Señor. Curios, Señor, amo. Acá dice el Señor o el Señor. No, no, no es Mister. Kyrios es amo absoluto. No sería el Señor Yamil. No, eso olvida, no. El Señor no. El Señor como amo absoluto, sí. Por eso me encantaría a mí que tradujéramos Kyrios o Curios al castellano como corresponde. Acepta al Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador, como tu Señor es amo. Entonces, el concepto de entrega y dueño de nuestra vida sería más profundo. Bueno, naos sea templo, santuario. Nomos es ley, ley en general, ¿no? Jodos es camino, vía, sendero. Viaje es cuando dices, bueno, sigue su camino en la vida, digamos, pero jodos es camino. O vía o sendero, una sola. No hay diferencia como ahora. Oikos es casa, pero más a la familia, o sea, más a la persona que al edificio. Aunque se usa oikos y oikía. Uranos es cielo. Uranos, Uranú del cielo. Topos es lugar. Y Juyos, a diferencia de Tecna, es hijo legítimo. ¿Mm? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Están todos ahí? ¿Alguna pregunta? Bueno, lo que deberíamos hacer es, bueno, la tarea, cierto, la tarea. Soy despistado, pero no tanto. La tarea. Entonces, para la próxima clase, acá está. Entonces, em, hay que poner caso, número, género, lema y agregamos la traducción, ¿verdad? Y es segunda declinación, es fácil, tenés la tabla de la declinación, ahí, eh, perdón, al principio, ahí. Esto es importante, lo tenés acá en limpio para todas las palabras y acá dos ejemplos, una en masculino y otra en neutro. Entonces eso es lo que vas a usar en, en los ejercicios. ¿Mm? Entonces hay que decir caso, número, género y el lema es cómo aparece en el diccionario, ¿no? O en el vocabulario.
Cosmon, Hadoop, bueno, todo esto. Bien. Bien. O sea, más o menos la rutina que venimos hasta ahora, ¿no? Lo de castellano al griego no, lo del griego al castellano por lo menos las primeras 5. Lo que está escrito en griego, traducirlo al castellano. ¿Mm? Y después lo vemos en clase. En la gramática, si tienen dificultades, no sé si alguno se toma el trabajo de leer toda la gramática, pero al final, en la página 201, arranca el vocabulario. Y ahí están todas las palabras que se usan en la gramática. ¿Sí? Entonces, Sí. es importante. A mí me ¿Sí? costó un montón porque para buscar el lema usé el diccionario que está en el aula virtual y me llevó bastante tiempo porque no es tan fácil. Está bueno lo de la gramática al final porque es más directo. Sí. En la gramática al final, ahora lo vemos, perdón, ahí, tengo que compartir la otra pantalla. Vos al final, porque en esta clase voy a usar este tiempo para mostrarles las herramientas. Entonces, ya al principio, lo primero es la gramática, ¿m? Que tiene apéndices. El primer apéndice es el vocabulario, todo el vocabulario. Después, cuando termina el vocabulario, tiene un resumen de todo lo que es los verbos en omega. Hasta ahora hemos visto el presente y cómo se construye, pero acá está todo lo que va a haber en la gramática. La tabla con lugo, lugomai, ¿sí? Luso, esto les va a servir mucho, son paradigmas. Entonces, a medida que vamos avanzando, esto los va a ayudar muchísimo. El perfecto, subjuntivo, imperativo, estos son para todo el año, ¿sí? Así que, bien, dejo de compartir acá. Y ahora les voy a compartir esta pantalla. Otra cosa que es importante que son las herramientas. Ustedes ven que yo uso BibleWork. Este es un programa que es el mejor, nada más que tiene todo el material en inglés. Pero hoy es muy fácil que ustedes peguen, ¿no? Copien y peguen en el traductor de Google y entonces ahí les va a dar una traducción aproximada. Si tienen dudas, usan los léxicos que están en la plataforma. Este texto, este programa, espere que no me deja, acá está. Este programa, yo lo puse acá en la plataforma, los materiales. Entonces, cuando ustedes vayan a la plataforma, dice el link para descargar los archivos de BabelWord 10 para instalar. Entonces, hacen clic acá y debería abrirse mi OneDrive. Entonces, ahí tienen que bajarse estos 3 archivos. ¿Sí? El BibleWord propiamente dicho, lo que dice la descripción de recursos, que son todas las claves, y después el programa activador, porque el BibleWord ya no se puede comprar, es legacy, o sea, la única forma de tenerlo es de esta forma. Entonces hay un activador para BibleWord 10, que es la última versión, que es la que tengo y todos tenían. En su momento, yo fui profesor del Seminario Bautista, entonces nos dieron ¿cómo se dice? Cuando te Licencia. dan una licencia para los profesores, pero bueno, y después te vas activando. Ahora directamente usamos esto que es la última versión. Ahora hay que saberlo instalar. Entonces, antes de instalarlo hay que desconectar internet. ¿Sí?
por una, por una sencilla razón. Como la empresa ya no existe, si vos decís activarlo por internet, va a buscar y no lo va a encontrar. Y entonces Windows es bobo, entonces se queda buscándolo eternamente y no te funciona. Entonces vos tenés que conectar todo a internet y seguir los pasos. Abrís el archivo que dice descripción general, donde están todas las claves, y empezás a instalarlo. Apenas empezás a instalarlo, te va a pedir la clave de BibleWork. Entonces, entre todas esas claves, vos elegís la que dice BibleWork. O sea, ahora voy a compartir. Por esto es importante la secuencia. Cuando yo abro esto, a ver si me abre, sí. Me va a abrir todos los power, ¿no? La contraseña. El primero que tenés que poner es el que está en el número 9 que es BibleWorld 10 UT9S. ¿Sí? Y después ir poniendo todos los demás, pero tenés que hacerlo uno por uno. O sea, copiás y pegás en el espacio que te deja BibleWorld para la instalación. Pero poné primero este. Si no pones primero este, vas a tener dificultad en la instalación. Pones primero esto, después todo lo demás. ¿Mm? Cuando lo terminaste de instalar, no lo cerrás al BibleWorks, sino que eh, agarrás el archivo instalador, este activador, y lo pegás en la carpeta que se instaló BibleWorks. Viste que ponen BibleWorks y ahí ponen todos los archivos. Bueno, en el archivo donde vos pusiste BibleWorks, que lo vas a decidir cuando estés instalando, hay uno por defecto o vos podés elegir dónde, pones el activador. Cerrás BibleWorks y lo volvés a abrir, pero desde el activador. Porque este archivo tiene que estar adentro de donde vos instalaste, donde está BibleWorks exe, que es el típico de Windows. ¿Sí? Entonces lo abrís. Cuando lo abrís, se abre BibleWorks y te va a pedir activarlo por internet o manual. Y le decís manual. Y entonces cuando le decís manual, venís acá y de todos estos tenés que poner el que dice net. ¿Dónde estoy? Este. Que dice Network Activation. Este es el que tenés que pegar una vez que arrancaste con el activador y te pide activarlo por internet o manual. Decís manual, copias este password y lo copias. Y después, chao. Seguís y te va a decir que es, ¿cómo es? Successful, eso, que la activación ha sido correcta o exitosa. Y listo. Después podés abrir BibleWorld de donde vos quieras y podés activar internet. Pero hasta que no termine toda la instalación, no, no dejes internet conectado. Todo sin internet conectado. ¿Está? O sea, bajate los tres archivos, ahí tenés el link, te lo vas a poder bajar. No lo dejo mucho tiempo, así que aprovechen, lo voy a dejar una semana, 2 semanas, y después lo voy a borrar porque está en mi OneDrive. Entonces, si lo dejo ahí, cualquiera puede bajárselo. Es solo para estudiantes y nosotros. Está primer material. Es la herramienta por excelencia. Segundo material es el Logos. Pero es un programa pago. No se puede. El Logos, este programa, Logos, se paga. Es carísimo. Pero es bueno porque vos tenés
Yo, por ejemplo, lo programé así. Tengo el texto original en el medio. A la derecha tengo las dos traducciones supuestamente literales, que son la Biblia de las Américas y Reina Valera, en este caso 95. ¿Mm? A la izquierda tengo NBI y Dios habla hoy, que son las intermedias. Y a la derecha, después de las dos más literales, tengo PDT y NTV. Entonces yo puedo ir comparando en estas 6 versiones por lo menos, que yo veo cómo resolvieron lo que tienen en el original. En Bible Word también después les digo cómo instalar. ¿Están viendo Bible Word? No, ¿no? ¿O sí? Sí, sí. ¿Están viendo Bible Word? Bueno, porque como tengo dos pantallas a veces no sé cuál está. Pero entonces en Bible Word vos vas a poder ponerte algunas versiones, no, no te da todas. En la instalación tenés que decirle que te instale todo, no elegir, todo. Y entonces vas a tener en castellano, vas a tener la Nueva Biblia de los Hispanos, la NBI, la Reina Valera 60, 95, Reina Valera actualizada, esta, la Reina Valera 1909, la antigua, eh, y por supuesto vas a poner Profe, en hebreo, en griego, todo lo que vos quieras. Sí, ahí en el chat, no es un virus, dejé un link de un youtuber cristiano que sí, tiene una promo con logos. Eso, o sea, es de verdad lo que subí al chat, que te da 60 días gratis, como para probarlo. Obviamente que claro, es carísimo, pero bueno, al menos yo todavía no lo instalo, pero me acordé que tenía ese link que lo subió esta semana. claro. El problema, ¿sabe cuál es? Es que Sí. vienen distintos paquetes. Y el paquete que vos necesitas para traducir desde el original es un paquete Ah, que ok, no sé si va a ok. tener el de No prueba. sé, no sé, no sé entonces. Entonces hay muchos paquetes, fíjate, entra logos y hay muchos paquetes. Depende qué paquete de lo que vos pagás y cada paquete tiene una utilidad. Ese es el asunto. Y hay que tener cuidado con logos porque logos no solamente tiene libros cristianos, ¿sí? Como hizo un convenio con Amazon. Entonces, claro, todos los libros cristianos que están en Logos entraron a Amazon, pero Amazon también le ha metido otros libros. Entonces hay que tener cuidado cuando vos buscas los libros, tenés que saber qué libros. Obviamente los paquetes que están hechos para cristianos son cristianos, no hay problema. Pero tenés paquetes para cristianismo conservador, liberal, no sé, lo que vos quieras. Bautista, pentecostal, presbiteriano, hay paquete para lo que vos quieras en el logo. Hay que saber qué paquetes usar. En mi caso, como trabajé para logos, para Letra Paraguay, el logos nos dieron a un precio especial con un paquete ya preestablecido, que son todos los que yo uso, que son para traducir el original. Entonces, al hebreo, al griego, distintas versiones, léxico, un montón de chiches, pero era un precio especial por pertenecer a la organización. Si vos no perteneces a la organización, no tenés ese precio. Imagínate que yo pagué $50 y ahora está a 75, o un paquete que si está fuera de la organización te sale $1.500, 1.400, no sé. Hay para todos los gustos. Es carísimo. Pero el Bioware es bueno. Y también este es el último de una joyita. Voy a compartir con ustedes. Tengo que bajar. Los veo, ¿no? No los veo. Sí, estoy bajando. ¿Están ahí? ¿Los veo? No los veo, no sé qué pasó. Espera. Mm, ahí está. Acá ven este programa que se llama Greek New Testament Studies. Esto está para computadora, como está,
y está para celular. Yo lo tengo en el celular y es re piola, re piola. Por supuesto, todos los materiales buenos están en inglés y nosotros en castellano venimos a la cola. Entonces, cuando vos lo abrís dos veces parece. Vos pones el cursor y haces clic en cada palabra y te dice Kai y te da el significado y te da el análisis, conjunción, y así por cada palabra. Siempre en inglés, ¿no? Lo bueno para nosotros es que te dice verbo, auristo, voz media, indicativo, tercera persona singular. O sea, te da el análisis y te da unas traducciones en inglés, ¿sí? Entonces es interesante comparar lo de Bible Word con lo que pones acá y está buenísimo porque Ginoma está bien el significado que le dan acá, ¿m? Y las posibilidades que tenés de traducir cada palabra. Cosmo. Si vos querés profundizar por cada palabra, tenés que usar los léxicos. Los diccionarios no son buenos, pero lo bueno de estos programas es que abajo te da el análisis, ¿no? Tenés que aprender el léxico en inglés. Num es sustantivo, nominativo, singular, masculino. Y ahí ya lo tenés. En el celular podés, en el celular podés poner teclado en griego y podés poner la palabra. La copias y después venís a buscar en esa aplicación y te va a decir qué significa y te va a dar la morfología. Entonces te va a dar el análisis. Así que bueno, desde ahora en adelante lo que me interesa a mí es que usen todas las herramientas para hacer los ejercicios, las traducciones, porque el tema no es tanto aprender de memoria, sino tener experiencia y conocimiento para poder traducir al castellano. Las herramientas te van a dar casi todo. En realidad, para hacer un trabajo perfecto tenés que usar los léxicos. Pero los léxicos en PDF se los subo a la plataforma. Así que bienvenido. Cuando quieran profundizar alguna palabra, en alguna clase lo vamos a hacer como ejercicio para que vean cómo se hace, ¿no? Bien, ¿tienen preguntas? Las herramientas son fundamentales. La clase para ir sacando, sumando contenido y sacando dudas, y las herramientas son para que ustedes puedan trabajar y llegar a traducir. No es tan difícil si se estudia, pero más que todo hay que comprenderla, porque la memoria no es tan importante, porque todo ya está escrito, ahí al final de la gramática tienen las tablas, está muy piola, ¿m? Tienen las herramientas. Lo que yo voy a corregir siempre, bueno, en griego uno es que hagan las tareas, ¿sí? Y la participación. Y en griego 2 y griego 3 directamente hay que hacer una traducción, además de las tareas. Así que para mí se pone más interesante griego 2 y griego 3 porque ya lo veo trabajando con el texto y traduciendo y trabajándolo juntos. Porque es interesante, uno va y vas a ver que yo cuando hablo digo así o asá, porque no es una sola posibilidad, a veces hay varias y hay que elegir. Por eso las distintas traducciones, porque el traductor tiene que elegir una de las posibilidades y no a veces es la mejor. ¿Mm? Bueno, después vamos a trabajar el tema de las traducciones, cómo fueron hechas, porque cada traducción ha sido hecha con un criterio editorial diferente. Y tenés que saber eso, qué hay detrás de cada traducción. ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas para la próxima clase? Segunda declinación, ejercicios. Shalom. Eucaristeo. Haris. Nos vemos.